Estábamos revisando cómo calcular las cargas o el proceso de transmisión de cargas de una losa de entrepiso a las vigas donde se está apoyando. Y habíamos explicado que ese proceso de carga se hacía por longitudes aferentes o que se hacía con proyecciones de las cargas a las dos direcciones de las vigas o en una dirección de la viga. Para una dirección de la viga lo hacíamos con longitud aferente para dos direcciones, haciendo proyecciones a 45 grados con respecto a los vértices. Y estábamos revisando un problema planteado. Y pues habíamos calculado las cargas tributarias de la viga. Entonces en la viga AB, que era la viga de esta parte de acá, la carga de esa viga nos daba una carga de, no habíamos calculado aún, creo. Estábamos acá. Entonces, para la viga AB, su longitud aferente es de 2.5 metros y la longitud aferente es la mitad de la distancia entre apoyos. Para nuestro caso, nuestras vigas se están apoyando acá en este punto y acá en este punto. Y la distancia que tienen esas vigas entre apoyo es de 5 metros y 5 metros. Entonces la mitad hacia la derecha es 2.5 y la mitad hacia la izquierda es 2.5. Entonces la viga CD se lleva una longitud aferente de 2.5 y 2.5. La viga AB solamente se lleva una longitud aferente de 2.5 hacia abajo. Hacia arriba no se lleva longitud aferente porque no hay más losa. Y la viga EF se lleva hacia arriba de longitud aferente 2.5 y hacia abajo, como no hay losa, no tiene longitud aferente. Y es este dibujo que está aquí en planta. Entonces nuestra viga CD se lleva 5 pies de longitud aferente. La viga AB se lleva 2.5 pies de longitud aferente y la viga EF se lleva 2.5 metros de longitud aferente. Como vemos en la figura, la viga AB se está apoyando en la viga BDF, esta de aquí abajo, y en la parte posterior hay una viga ACF. Entonces nosotros tendremos que calcular las cargas de la viga AB, determinar su reacción, y la reacción es la carga puntual que se va a transmitir al punto A de la viga ACE o de la viga BDF. La reacción en el punto B. Lo mismo para la viga CD. Entonces para la viga CD nosotros calculamos la reacción en el punto C y va a ser una carga puntual que se va a transmitir a la viga ACE y a la viga BDF. Entonces vamos a calcular las reacciones que se transmiten a cada una de esas vigas. Tendremos entonces, acá lo vamos a hacer, entonces la carga de la viga AB, voy a hacerlo aquí al ladito,
la carga de la viga AB. Entonces va a ser igual a la carga de la losa multiplicado por la longitud aferente tendremos que acá en el problema la carga de la losa creo que era de 100 libras sobre pies cuadrados. Y en la viga AB la longitud aferente es de 2.5 pies. Acá cancelamos las unidades congruentes y nos queda la carga de 2500 libras sobre pies. Esa es la carga que le está transfiriendo la losa de entrepiso a la viga AB. $2.50, sí. 100 por 2.5, 2.50, gracias. Esas 250 libras sobre pies es la carga que le está transmitiendo la losa de piso a la viga AB. Pero la viga AB también tiene un peso propio que acá lo estamos despreciando. Entonces aquí sería el peso propio de la viga, que va a ser igual al área de la sección transversal que tiene la viga multiplicada por el peso específico del material. Es decir, que la carga total que estaría llegando a la viga AB va a ser 250 libras sobre pies más el peso propio que tiene la viga, que en este caso lo estamos despreciando. No sé si alguien tenga preguntas acá de esta parte. O- ok, entonces la viga AB es igual a la viga EF porque tienen la misma longitud aferente y en ese caso la misma sección transversal, que son perfiles metálicos. Si vemos acá la figura, esto es un perfil metálico, entonces tendríamos que conocer el área de la sección transversal de ese perfil metálico, y simplemente el área lo multiplicamos por 7850 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, que es el peso específico del acero. Pero vamos a despreciar el peso propio de la viga. Eso significa que la viga AB es igual a la viga EF. Entonces, son iguales y esas vigas tienen una intensidad de carga de 250 libras sobre pie. Vuelvo y repito, estamos despreciando el peso propio de la viga, pero tendríamos que habérselo sumado, ¿no? Tendríamos que habérsela sumado. Entonces cargamos nuestra viga, esta que es viga AB y viga EF.
Entonces acá tenemos la EF y la AB. Vamos a idealizarlas como simplemente apoyadas. Por lo tanto, nos quedará que esa viga, que es simplemente apoyada, que tiene una luz, entonces la luz es de 10 pies, y una intensidad de carga uniforme de 250 libras sobre pies. Y mis puntos al principio son el punto A y el punto F. O sea, este punto acá es el punto A y el punto F para la viga AB o para la viga EF. Y ese es nuestro diagrama de cargas en una viga simplemente apoyada. Eran los dibujitos que nos mostraban a nosotros en nuestros cursos de estática y análisis. Entonces, pero son cargas que provienen del análisis de carga de la losa de entrepiso. Ahora lo que debemos hacer es determinar nuestras fuerzas internas que se generan en las vigas. En las vigas las fuerzas internas que se generan son cortantes y momentos. Entonces calculemos esas fuerzas. Tendremos entonces nuestra viga para la cual vamos a calcular sus reacciones. Esta va a ser la reacción vertical de A y esta va a ser la reacción vertical de B, que es igual a la reacción vertical E y que acá es igual a la reacción vertical F, porque las vigas son iguales. Esta es viga AB y viga EF, que tienen intensidad de carga uniforme de 250 libras sobre pie, y esto tiene una luz de 10 pies. Y acá al inicio entonces tenemos el punto A, al final tenemos el punto B o el punto E y el punto F, si es la viga EF o la viga AB. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos en el punto A igual a 0, vamos a tener que nos genera momento. Solamente voy a hacerla con una porque son iguales. La reacción vertical de B,
que tiene brazo de 10 pies y que lo hace girar en sentido antihorario, entonces es positivo. 10 pies por la reacción vertical de B, positivo, menos la resultante de la intensidad de carga, el área de la intensidad de carga, 250 por 10, y su brazo actúa en la mitad de la intensidad de carga, o sea, en 5 pies. Allí tendremos resultante de 250 libras sobre pies multiplicado por 10 pies, y la resultante actúa en 5 pies. Preguntas de esta parte acá, ¿quién tiene? Preguntas acá esta parte, ¿quién tiene? Para que eso esté en equilibrio, deberá ser igual a 0. Si alguno me ayuda con el valor de cuánto va la reacción vertical de B, le agradezco. Entonces acá reacción vertical de B, 1250 libras positivas hacia arriba. Y ahora ya conocemos la reacción vertical de B. Bueno, acá esa reacción vertical de B es igual a la reacción vertical de F. Reacción vertical de F. Ahora, por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos hacia arriba la reacción vertical de A. Hacia arriba la reacción vertical de B, que es de 1250. Hacia abajo la resultante de la intensidad de carga, que es el área de la intensidad de carga, 250 libras sobre pies de altura, y base de 10 pies, y eso es igual a 0. Entonces ahí nos queda que la reacción vertical de A también es de 1250 libras y va hacia arriba también. Y la reacción vertical de A es igual a la reacción vertical de esto. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Ok, entonces ya tenemos el análisis de la viga AB, que es igual al análisis de la viga EF. Y tenemos la reacción que actúa en A para la viga ACE, y tenemos la reacción que actúa en B para la viga BD, y también tenemos la reacción que actúa aquí en E y la reacción que actúa acá en F. Entonces ahora calculamos la viga CD. Entonces la viga CD ahora tiene longitud aferente de 5 pies, o sea que su carga es 100 libras sobre pies cuadrados por 5. Ahí tendremos 500 libras sobre pies cuadrados. O sea, ahora la viga CD, que tiene las mismas dimensiones, esta tiene una carga última
de 500 libras sobre pie, porque la carga para la viga CD es de la intensidad de carga de 500 libras sobre pie, y la longitud aferente que tiene esa tiene de longitud aferente a 500 no, 100 libras sobre pies, que es la carga de la losa entrepiso. 100 libras sobre pies y pies cuadrados, y tiene de longitud aferente 5 pies. Allí tendremos entonces que la carga es de 500 libras sobre pies, y tendremos entonces que calcular la reacción para el punto C, y tendremos que calcular la reacción vertical del punto C y la reacción vertical del punto D. La luz sigue siendo los mismos 10 pies. Preguntas hay de esa parte, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces tendríamos que la reacción es W por L sobre 2. O sea, si hiciéramos el mismo procedimiento, entonces ahora acá estará nuestro punto C, y por acá estará nuestro punto D, y hacemos sumatoria de momentos en el punto C igual a 0, y tendremos las reacciones. Entonces acá tendremos la fuerza, reacción vertical de D, brazo de 10 pies, que hace girar en sentido antihorario, entonces es más reacción vertical de D, brazo de 10 pies, y la resultante de la intensidad de carga de 500 libras sobre pies, que su área es 500 por 10 pies y su centro de gravedad actúa en 5 pies, lo hace girar en sentido negativo, o sea que es menos, resultante de 500 libras sobre pies multiplicadas por 10 pies multiplicadas por el brazo, que es 5 pies, y esto es igual a 0. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? ¿Me escuchan bien? Listo, listo, ok. Entonces acá tenemos que la reacción vertical de D es de 2500. 500 por 10 por 5 entre 10. 500 por
10 por 5 entre 10, 2.500 libras. Hacia arriba. Y ahora por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces acá tendremos hacia arriba la reacción vertical de C, hacia arriba la reacción vertical de D, que nos dio 2.500 libras, y hacia abajo la resultante de la intensidad de carga, que es 500 libras por 10 pies, 500 libras sobre pies por 10 pies, y esto es igual a 0. Entonces de ese despeje nos queda que la reacción vertical de C es igual a 2.500 libras hacia arriba. Entonces, si nos damos cuenta, las sumas de las reacciones de las vigas que están soportando la carga de la fuerza de la losa, acá estamos despreciando el peso propio, deben sumar la resultante de la intensidad de carga del área de entrepiso. La resultante de la intensidad de carga del área de piso, nosotros tenemos una losa que tiene 10 libras por pies cuadrados en toda esta zona, un esfuerzo distribuido de 10 libras por pies cuadrados. Entonces, si multiplicamos estas 10 libras pie cuadrado por su área, vamos a tener la resultante de esa intensidad de carga. Es decir, que para este caso, acá vamos a tener una resultante de intensidad de carga ¿de cuánto? Si alguno me regala el valor de la resultante de la intensidad de carga de las 10.000 libras sobre pies cuadrados que actúan en ese entrepiso, le agradezco. Hola. Serían 10.000 libras. Muchas gracias. Pues ese resultante va a ser el área, la intensidad de carga, multiplicada por la intensidad de carga. Entonces, si hacia abajo hay 10.000 libras, hacia arriba deben haber 10.000 libras. Entonces acá deben haber la suma de las reacciones, la reacción vertical de B, la reacción vertical de A, la reacción vertical de D, la reacción vertical de C, la reacción vertical de F y la reacción vertical de E debe sumar 10.000 libras. ¿Listo? Que es la resultante de toda la intensidad de carga que actúa acá en esta losa de entrepiso. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Sí, para que esté en equilibrio, porque su suma debe ser igual a 0. Entonces, la suma de las reacciones, que son las que acabamos de calcular,
estas reacciones que están acá. Entonces nosotros calculamos por acá esta reacción vertical de E, por acá esta reacción vertical de F, acá calculamos la reacción vertical de C, reacción vertical de C, acá calculamos reacción vertical de D, acá calculamos reacción vertical de E, y acá calculamos reacción vertical de F, y acá calculamos reacción vertical de B, y por acá en esta calculamos reacción vertical de A. Entonces esta era 1250 libras y esta era 1250 libras, de acuerdo a lo que habíamos calculado por acá. La reacción vertical de A, 1250 libras, y la reacción vertical de E, 1250 libras. O sea que estas acá también eran de 1250 libras. $1,250 y acá 1,250 libras, y las otras creo que eran de 2.500. Entonces esta, la reacción vertical de C, y la reacción vertical de D, esas eran de la vertical de D, la reacción vertical de D de 2.500 libras, y la reacción vertical de C de 2.500 libras. $2.500 libras, y esta aquí también de 2.500 libras. Entonces hacia abajo hay una resultante de 10.000 libras. Entonces las reacciones deben sumar hacia arriba 10.000 libras. Aquí tengo 1.250 y 1.250, 2.500, y 2.500, 5.000, y 2.500, 7.500, y aquí hacia arriba 1.250 y 1.250, 10.000. Hacia abajo actúan 10.000, hacia arriba deben reaccionar 10.000 también. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Ok, entonces nuestras vigas se están apoyando en esta viga de acá, que es la viga BDF o la viga ACE. Las dos son iguales. Entonces, la viga AB, la viga CD y la viga EF se apoya en las vigas BDF y en las vigas ACE, que tienen luces de 5 metros y 5 metros. Y le transmiten el valor de la reacción. Se le transmite el valor de la reacción. Entonces este valor de 1250 es la reacción vertical A. Entonces aquí tengo mi viga AB
y la reacción vertical de A es 1250. Entonces, si en la reacción va hacia arriba, le transmite la carga a la viga ACE hacia abajo. El valor de la reacción de 1250. En el punto C le va a transmitir la reacción de la viga CD en C, reacción vertical de C. ¿En qué distancia? En una distancia de 5 metros. Entonces acá está la reacción de vertical de C en una distancia de 5 metros. Y al final la reacción vertical de E. O sea, esta es mi reacción vertical de A de 1250. Esta es mi reacción vertical de C de 2500. Y esta es mi reacción vertical de E de 250. Entonces, esta viga ACE para este caso va a ser la misma viga B va a ser la misma viga porque se llevan las mismas cargas, la viga B de F. B de F. Es decir, que esta va a ser la reacción vertical de B, esta va a ser la reacción vertical de D y esta va a ser la reacción vertical de F. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Ok, ¿qué viene ahora? Ahora lo que viene es que determinemos nuestros diagramas de cortante y momentos, que ya es pura estática en vigas estáticamente determinadas. Preguntas de cómo determinar diagramas de cortante y momentos en vigas estáticamente determinadas. Ok, como todo está